Palabras para una vida digital y nómada. Bueno, pues yo soy, aparte de tener esta escuela que es la niña de mis ojos, yo soy copywriter profesional. Yo me dedico a escribir. ¿Cuántas personas aquí saben qué es un copywriter? Bueno, no está mal, no está nada mal. Bueno, un copywriter es una persona que utiliza el lenguaje para seducir la venta. Suena fatal, ¿vale? Pero fatal. Y esto existe desde hace muchísimo tiempo, desde los años casi 50 o desde que se imprimió el primer periódico y se empezó a repartir por la calle, ya existían copies. De hecho, yo no sé cuántas personas de aquí habrán visto Mad Men, la serie. Bueno, una, bien. Vale, es una serie que se dedica básicamente a hablar en modo novela del mundo de la publicidad en Estados Unidos, que fue el boom enorme sobre la publicidad, y había figuras de copy que son los que han diseñado eslogans como la chispa de la vida. ¿Quién no ha oído ese eslogan de Coca-Cola? Pues todos esos eslogans que oís por ahí los ha diseñado un copy. Esa creatividad y ese uso de las palabras, ese juego, eso lo hace un copywriter. Pero ¿qué pasa? Que a mí la palabra copywriter, bueno, pues que es un término anglosajón y me da un poco, pero sí, yo hablo en español porque nadie se tengo que decirlo en inglés. Y claro, la parte más cercana en español es la palabra escritor, pero eso es muy bohemio, ¿no? Porque yo realmente me dedico a vender. Un escritor no vende, ¿no? Un escritor es una persona creativa, que está soñando y en historias, ¿no? Entonces yo me he autodenominado tomadora de palabras. Que a mí me gusta, pues mucho más. Es mucho más dinámico y la gente pues lo entiende mejor. Es como, esta chica se pelea ahí con las palabras, pero a hostias, ¿no? Son leones, ¿no? Entonces me he representado así. Esa soy yo, peleándome con las palabras, y me ha faltado un detalle. Debería haber aquí, por algún sitio, la palabra cliente, ¿sabes? Que es otra fiera que hay que lidiar. Las palabras, los clientes, al final, es una guerra. Pero bueno, al final eso es lo que consiste, es tomar las palabras para que transmitan un mensaje. Entonces, bueno, yo os cuento que el poder de las palabras es inmenso, inmenso. Y hoy día los tenemos, pues, minusvalorado por completo. ¿Por qué? Porque ahora todos son imágenes, tenemos Instagram, y las palabras ¿dónde quedaron? No nos comunicamos, mandamos emoticonos para decir que te quiero, el icono de los corazoncitos en la cara. No, y las palabras, ¿dónde quedaron? Entonces yo os invito, ahora con unos ejemplos, a valorar el poder de las palabras. ¿Quién nos ha encontrado en la siguiente situación con esta frase? 3 palabras, 3, no hay más. ¿Y qué puede suceder? Tú ya, o sea, si tienes un buen tracto intestinal, puede ser que cambie con estas palabras, porque dices tú, bueno, en un momento dado, si es mi pareja la que me lo dice, algo hay un problemita. Si es mi jefe, quizá las cosas se vayan a torcer un poco y te las ves venir. Por lo cual, te cambia radicalmente el concepto con 3 palabras. Y si te pongo otro caso, que las chicas lo van a entender mejor que los chicos, pero los chicos también, de cierta manera. ¿Qué vidas no han cambiado con estas 2 palabras? Transformar completamente un paradigma. Te has encontrado con deseado, no deseado. ¡Qué susto! No me bajo la regla. Estoy embarazada. ¿Y qué pasa? Que sucede esta reacción. ¡Pum! Y el mundo se te va. Hasta imperios han caído con estas 2 frases. O sea, 2 palabras, perdón. Bueno, y también es muy importante el contexto. Si yo digo que tenemos que hablar y yo no me conocéis absolutamente de nada, no os toca, no os va a suponer ningún problema. Es decir, pues nada, me tendrá algo que decir. Ninguna importancia. Y no es lo mismo que os lo diga vuestra pareja, o que lo diga el jefe, o que lo diga tu mamá. No es lo mismo. Entonces, vamos a hablar también del contexto con una sola palabra. Positivo. Una palabra que inicialmente, si tenemos determinado sesgo mental, nos va a decir que es algo bueno, ¿no? Eso normalmente es lo primero que pensaríamos. Pero, si te lo digo que está en este contexto, ¿qué sucede? Te cambia la vida. De hecho, te cambia hacia la muerte, que ese es el problema. ¿Qué pasa? Que el contexto hay contexto dentro del contexto también. ¿Por qué? Porque si esta palabra sucede en un país tercermundista,
estás condenado. Pero si esta palabra sucede en un país occidental, puedes sobrevivir. O sea que hay un contexto dentro del contexto. Y eso es importante porque es una palabra y te transforma por completo. Otro contexto diferente para la palabra positivo. ¿Qué me contáis? ¿Quién no conoce a Mr. Wonderful? Bueno, piensa en positivo y todo saldrá bien. Bueno, para mí Mr. Wonderful tiene la misma connotación que el SIDA. O sea, es terrible, es una plaga. Esta mentalidad positiva a tope, me compro una libreta y ya estoy súper motivado, ya me va a cambiar la vida, ¿vale? Es la misma plaga, no podemos estar todo el día de fiesta, no podemos estar todo el día felices, es imposible. Entonces, como veis, ahí hay una palabra que dependiendo del contexto ya ha cambiado absolutamente la percepción. Eso es muy importante en el copy. Hay que saber a quién le escribe. Ese es el contexto, ese es el receptor. Y también usar las palabras que al receptor le van a hacer tilín. No sirve cualquier palabra. En eso consiste el copy. Lo hemos hablado en otra charla, las compañeras, el cliente ideal es la clave. Siempre en vuestros negocios que queráis emprender, tomaros vuestro tiempo en conocerle. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Tiene hijos? ¿No tiene? ¿Qué género tiene? ¿Dónde gasta su dinero? ¿En qué redes sociales está? ¿Qué miedos tiene? Los puntos de dolor son claves en el copy. Eso es algo que tenemos que trabajar. La gente dice, pero ¿cómo voy a analizarle psicológicamente si no le conozco? Es que vuestro cliente ideal está cerca. Incluso podéis ser vosotros mismos. Y eso es muy importante que lo analicéis. Amigos, familia, ¿tenéis una idea? Oye, ¿y si yo te resolviera este problema? ¿Qué pasaría? Bueno, cuéntame qué problema tienes. Cuidado de enfocarlo, porque de pronto nadie se quiere convertir en psicólogo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, en eso consiste domar las palabras. Hay que hacerlas funcionar en un circo, por eso lo de domador, complejo donde cada lector está atento a cualquier cosa menos a lo que trata de comunicar. Y aquí os doy un dato. La atención ha bajado de 10 segundos que teníamos hace, no mucho, 10 años, 15 años, la atención que tenemos ha bajado a 6 segundos. 6 segundos. Estamos bombardeados, infoxificados de información. Todo el rato estamos bombardeados. Y eso es dificilísimo haciendo copy. Es muy difícil, porque nadie lee. Que es muy mal, ¿eh? Empezar a leer un poquito, ¿sabes? A ver si... Entonces, hay que leer, hay que usar la imagen también, porque eso es fundamental. O sea, de hecho, hacemos binomio, los copies, lo que se llama dupla en una agencia. Hacemos copy con los diseñadores web, hacemos dupla con los diseñadores gráficos, y así se mueve un proyecto. Las palabras, el cliente, ¿vale? Entonces, bueno, ejemplos de frases, os he traído yo soy muy friki, ¿vale? Soy una friki. Y entonces os he traído unas frases que creo que son fundamentales, que todos conocéis, o creo que mayoritariamente todos conocéis, y que despiertan emociones, porque esa es la otra parte del copy. Tiene que emocionar. Porque, como decía Marta, la compra sucede de manera subconsciente. Es un impulso. Por lo cual, las emociones son fundamentales. De ahí el storytelling, el story doing. Se hacen muchas técnicas en copy para calar en las emociones de las personas. Que la fuerza te acompañe. Como ves, tanto Begoña como yo somos una friki de Star Wars, ¿vale? Pero esta frase se sigue usando hoy día. Incluso la decimos a veces de broma a nuestros amigos, es que la fuerza te acompañe porque no veas, ¿eh? La que te trae. Pues 1977 ya tenemos a Han Solo, que la dijo Han Solo, ¿eh? No la dijo Obi-Wan Kenobi. ET, mi casa, teléfono. Esta señora mayor con una bombilla en el dedo nos robó el alma y el corazón. Y fíjate que 3 palabras absurdas que no tenían casi contexto entre sí y en su boca tenían sentido, nos emocionaron. Y eso fue en 1982. Bueno, Red Butler, lo que el viento se llevó, este señor ahí, en ese momento divino, que él está diciendo, me tiene hasta las narices, Carlota O'Hara. Y le dice, francamente, querida, me importa un bledo. Y esto fue en 1939. Imaginaros el contexto de esta película en 1939, en la que incluso, perdón que me meta un poco en el Me Too, este señor comete una violación en esa película. Y en 1939 era completamente normal.
estaba todo bien en ese contexto, pero también ella se traía tela, o sea, no la justifico, pero en esta escena se acaba la película, él está diciendo, me tienes negro, me voy, no quiero saber nada de ti, ¿vale? Y esto fue en 1939. Y aquí tenemos a Dorothy, de juerga, con sus amigos, y era la frase que ella usaba para volver a casa, era como ese hechizo que ella decía, lo repetía y entonces volvía y se transportaba a casa, ¿no? Se está mejor en casa que en ningún sitio, en 1939 también. Entonces yo, con estos ejemplos, habréis pensado que soy una vieja. ¿Y qué narices me pasa? Que pongo estos ejemplos que están ya muy old fashion. Entonces he pensado que a lo mejor hay alguna persona de la generación Z, porque donde me veis soy millennial, ¿eh? O sea, soy millennial, increíble, no lo parece, pero lo soy. Entonces, he traído un ejemplo para la generación Z, que a lo mejor estos ejemplos le dicen, Rosalía. Este fenómeno mundial, ¿no? Nos ha cambiado el paradigma con la palabra malamente, para siempre. Ahora decimos malamente y hay alguno que dice ¡tata! Y ya. Y esta señorita es un ejemplo de emprendimiento. Aunque no lo queráis ver así, esta señorita que ahora hay una polarización absoluta de la opinión con ella, es que no, es que sí, es que me gusta, que no me gusta. Pues esta señorita ha sido un ejemplo de seguir y seguir y seguir hasta que la consiguió. Y escribió sus propias letras, escribió sus propias melodías, es una música como la copa de un pino y no es que precisamente me apasione, pero valoro el camino que ha recorrido. Bueno, también os traigo grandes copywriters de la historia, como los griegos y sus filósofos. Y tengo aquí 3 frases que al final cuando las puse en la presentación dije, esta gente no se enteraba de nada. Yo solo sé que no sé nada. Sócrates. Este señor, bueno, dijo, pues yo no solo sé que no sé nada. Platón, lo que no sé tampoco creo saberlo. Y Aristóteles decía, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. No se enteraban, o algo, no sé. No sé, era el no sé. Ella era la generación del no sé. ¿Pero qué cumplieron con esta frase? Una cosa básica en el copy, que es la concreción. El copy lo que persigue es decir mucho en muy poco, con muy pocas palabras. Se consigue como acertar, ir a la diana, ¿vale?